Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan aquí en esta jornada de formación de la Academia Católica. Eh, Agradecido nuevamente de estar por acá, de estar con cada uno de ustedes en este espacio que es enriquecedor porque se aprende y también se pueden cumplir una de las obras de misericordia, que es compartir el conocimiento con los demás, enseñar al que no sabe. Obviamente, este mes, católicamente hablando, nosotros lo reconocemos como el mes del Sagrado Corazón de Jesús, y por celebrarse el Día del Padre, lo reconocemos como el mes de la familia. Sin embargo, en Panamá, justamente en Panamá, desde hace 7 años, se ha venido haciendo una infiltración de movimientos que no son propios del país, que son movimientos importados, que son ideologías fabricadas en distintas universidades de Estados Unidos, principalmente de corte sociológico, de corte filosófico e ideológico, pues que han venido a tratar de hablar de un orgullo, de una forma de expresión en la cual nosotros tenemos que orgullecernos por las apetencias corporales que no están dentro del código natural del ser humano de otros hermanos y hermanas. Reconozco, hermanos y hermanas, a los demás porque ese tipo de desviaciones no los aleja de la gracia de Dios, no los separa de la posibilidad de la salvación, muy por el contrario, pero sí detrás de ellos o detrás de ese grupo hay personas con muy mala intención para infiltrar esa ideología dentro de nuestros hogares, dentro inclusive de nuestra iglesia. Y hoy lo que queremos hablar es un poquito sobre eso, sobre el catolicismo y la homosexualidad, si son o no, digámoslo así, eh, partidarios de un mismo elemento de análisis, si estamos hablando de dos términos que se contraponen entre sí, o si más bien estamos hablando de un nuevo despertar, si es que la homosexualidad es digamos, un atributo propio también del catolicismo, que se puede ser católico y ser practicante de esta conducta carnal, o si estamos frente a otro ataque a la iglesia, ante otra blasfemia de la iglesia. Y es lo que queremos conversar el día de hoy. Entonces vamos a hacer un breve recorrido sobre la doctrina. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que eh, el ser humano fue hecho imagen y semejanza de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Génesis. Y por lo tanto, al ser hecho imagen y semejanza de Dios, me refiero tanto al hombre como a la mujer, fueron creados en una especie, por llamarlo así, de equilibrio. Si lo queremos analizar desde el punto de vista sociológico, espiritual, psiquiátrico, psicológico, mental, nosotros podemos entender que el ser humano estaba provisto de características muy loables, que lo hacían una imagen perfecta de Dios. Esa imagen se pierde por el pecado original. Ahí ese pecado, cuando nosotros o nuestros padres transgredieron esa alianza natural que tenía el ser humano con Dios, donde se rompe ese lazo entre el Dios y sus criaturas, nos encontramos frente a una situación en donde se pierden todas aquellas bendiciones y todo aquel sano equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural que estaba esbozado en el corazón del ser humano. Entonces, al perder eso, el ser humano comenzó a desarrollar, obviamente, desviaciones para lo cual él ha sido creado. La primera que podemos nosotros encontrar en el libro del Génesis es la que hace referente al asesinato, en donde un hermano es capaz de quitarle la vida a un hermano de su propia sangre. Y en consecuencia, también se fueron desarrollando muchas otras desviaciones, entiéndase por ello como el robo, entiéndase por ello inclusive también como la homosexualidad, entiéndase por ello todas las aberraciones que nosotros podemos inclusive hoy en día poder ver dentro de la sociedad. Y obviamente el Señor, que es grande en misericordia, que a través del diluvio quiso borrar toda esa situación cuando a través de Noé pacta una nueva alianza, lo hace con el símbolo del arco iris. El símbolo del arco iris o ese pacto después de esa constante lluvia
lo que vino a significar fue una nueva alianza que hacía Dios, una renovación de esa alianza que venía Dios haciendo con el hombre desde el momento que lo creó, para invitarlo a la santidad, para invitarlo a volverse a ese diseño original que Dios quiere. En cada uno de nosotros, en nuestra historia personal, y eso lo podemos analizar desde la teología moral, el pecado que nosotros cometamos, la vida que nosotros llevamos de forma muy personal, está alejada de ese diseño que Dios quiere para nosotros. Entendamos de que Dios nos hizo a cada uno diferentes, únicos e irrepetibles. El solo hecho de darnos una alma inmortal nos entrega a nosotros cualidades que son distintas entre Omar, entre Roquel, entre mi persona, entre mi esposa, entre mi hijo, entre mi futura hija. Somos seres humanos completamente diferentes, pero Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Ese plan se visualiza a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús vino a nuestro encuentro para tener esa experiencia de fe, ese encuentro con Él y poder darnos cuenta cuál es nuestra razón de existir, cuál es esa metanoia que Dios quiere hacer en nosotros para ser aquel ser humano, aquel Álvaro, aquel Omar, aquel Roquel, aquella Sara que Dios quiere tener, que Dios quiere tener y que quiere que vaya al cielo. Entonces, ese diseño original que nosotros igual tenemos y que sufrimos las penurias de la carne, las tentaciones del mundo y del demonio, pues nosotros vamos a estar en constante lucha por buscar la santidad. Y el arco iris lo que nos debiese recordar a nosotros es esa constante lucha por acercarnos más a Dios, por darnos más de Dios, por poner a Dios sobre todas las cosas, por buscar de Dios para que Dios me muestre quién o qué voy a hacer. En ese sentido, hoy en día el colectivo LGBTIQ+, que ahora el presidente de Canadá, Trudeau, ya le puso un número 2 por delante para abarcar o ejemplificar algunas otras anormalidades o aberraciones adicionales, se ha llevado la bandera del arco iris, utilizando el elemento del arco iris, el elemento multicolor, como un elemento que quiere hablar de la diversificación, como que nosotros estamos opuestos a que existan muchas formas de concebir, entre comillas, lo que ellos llaman amor, y es todo lo contrario, hermanos y hermanas. Nosotros, como católicos, como creyentes en Cristo, como parte de esa nueva alianza que hizo Dios con nosotros somos completamente dueños del arco iris, porque nosotros no hablamos de una diversificación en la desviación, sino de una diversificación en la santidad, una diversificación a través de los dones del Espíritu Santo y una diversificación a través del propio camino de santidad que cada uno de nosotros tiene. En ese sentido, y esa es la riqueza de nuestra iglesia, vamos entonces a empezar a abordar este tema. ¿A dónde nos tiene que llevar este punto? Primero, nosotros nos tenemos que familiarizar con un concepto que es muy importante. Yo sé que para muchos puede ser muy complejo pensar, bueno, Álvaro, pero si al final Jesús nos dejó unos evangelios, ¿por qué la iglesia ha insistido en ahora entregarnos un catecismo, en entregarnos tantas cartas apostólicas, etcétera, etcétera, si ya Jesús lo dejó todo revelado? Yo a esa respuesta le digo sí. Jesús nos dejó todo, pero nosotros somos tan torpes, tan faltos de profundidad, que todavía se nos tienen que explicar mucho más las cosas. Y por eso la iglesia, que es madre y maestra, y por la encomendación, la gran encomienda, que bien la revisamos este domingo pasado en la lectura, que nos envía a ir por todo el mundo y a cumplir justamente dentro de este espacio virtual, estamos cumpliendo con ese mandato que nos dio Dios de ir por todo el mundo y enseñar lo que nosotros hemos recibido de Él y enseñarle a las personas a cumplirlo, a hablar de estas verdades. Hay verdades que son muy sencillas, que a todo mundo le cae bien. Por ejemplo, hablar de la misericordia, hablar del domingo de la misericordia y que Dios es misericordioso, eso a todo mundo le suena bien, porque qué gusto de que Dios sea misericordioso. Pero cuando hablamos de que el pecado de la homosexualidad es un pecado aberrante ante los ojos de Dios, el pecado de la desviación sexual, cualquiera que fuera, es un pecado aberrante ante los ojos de Dios, entonces ahí comenzamos a caer en discursos de odios y cosas por el estilo. Pero para que nosotros comprendamos que, si bien es cierto,
vamos a ser intrusos en el mundo y no vamos a ser bien vistos, pues tenemos que tener algunas bases muy importantes para poder hablar. Vuelvo, insisto, se ha dicho todo en la Sagrada Escritura. La Iglesia o nuestra doctrina de fe se basa no solamente en la Sagrada Biblia, sino también en lo que se expresa en el magisterio de la Iglesia Católica y en la Sagrada Tradición. Pues ese conjunto ha venido, digamos, desarrollando lo que hoy conocemos como la teología moral católica. Entonces, la teología moral, como bien lo dice en la pantalla, es una rama de la teología. La teología es la ciencia de Dios. La teología es algo que todos nosotros debiésemos aproximarnos, entender un poquito algunos principios básicos de teología, porque es conocer y amar mucho más a Dios. Y esta rama de la teología estudia la conducta humana en cuanto se ordena el último fin del hombre, que es Dios. Esto es bien importante. Nosotros no estamos diseñados para ser lo que nosotros querramos ser. Estamos diseñados para hacer lo que Dios ha pensado que nosotros debemos ser. Y eso no es relegar mi voluntad o relegar a un lado mis sueños o relegar a un lado mis metas, por así decirlo. Todo el contrario. Es dejar de confiar en mí mismo para poner toda mi confianza en Dios y que Dios me vaya dirigiendo por el camino que yo debo ir, debo caminar. Profundizar en ese amor con Dios, en esa intimidad con Dios, y justamente de eso, de cómo hacerlo, de todos los retos que hoy pueda tener el ser humano y cómo puede llevar ese camino de la moral y de la ética, de eso se basa justamente esta disciplina. Y los principios fundamentales de la teología moral católica son la dignidad inalienable de cada persona humana, el llamado universal a la santidad, el papel de la conciencia y la ley natural, y la necesidad de la gracia divina para vivir una vida virtuosa. Eso no es ajeno a que una persona se considere homosexual, esto no es ajeno a una persona trans, esto no es ajeno a una persona bisexual, esto no es ajeno a nadie. Todo ser humano, indistintamente del camino de vida que lleva, indistintamente de cómo hoy él se esté desarrollando, indistintamente de que haya cometido cualquier tipo de pecado, Dios lo llama a ser digno. Y es por eso, queridos hermanos, que en este mes nosotros tenemos que alzar nuestra voz, estar publicando en redes sociales, en nuestros estados de WhatsApp, entrar en Twitter, entrar en TikTok, entrar en cualquiera de las plataformas y manifestarnos a favor del diseño original, no solamente de la familia, sino del diseño original de cada quien. Hay un diseño original tuyo, tú sí, a ti, te estoy hablando que me estás viendo en este momento en esta pantalla, hay un diseño que Dios tiene para ti, hay un diseño que Dios ha venido pensando y que tú has venido sufriendo ese proceso de transformación espiritual en ti, a través de la confesión, a través de ir a misa, a través de la realidad que estás llevando, y que espero y oro en Dios que a través de su misericordia y con la unción del Espíritu Santo, tú puedas llegar a experimentar esa plenitud que Dios quiere en tu vida. Y no solamente al llamado a la dignidad, sino también a la santidad. Todas las personas que nosotros podamos ver en los desfiles, todas las personas que ustedes puedan ver que hoy se manifiestan en redes sociales a favor del dichoso orgullo, todas esas personas están llamadas a la santidad, pero no a la santidad desde la conveniencia de esa realidad que viven, no a la santidad desde esa situación que hoy ellos consideran que es la que ellos deben estar, porque sabemos que están equivocados. Hay que orar por ellos, hay que decirles, hay que advertirles, hay que informarles, pero ellos están llamados a ser santos, nosotros no los podemos despreciar. Así sea que desprecien a nuestra madre, que se burlen de nuestras creencias, que nos hagan memes, que digan lo que quieran. Nosotros sabemos del lado de quién estamos. Y nosotros vamos a recibir humillaciones demasiado leves comparadas con la que recibió Jesucristo, que ni siquiera en los evangelios podemos pretender que estén. Ahí sabemos que los evangelistas se quedaron cortos de todas las atrocidades que pudo vivir nuestro Señor Jesucristo de parte de los romanos y de los propios judíos. Los judíos, no el pueblo, sino de los que estaban con él en ese momento. Entonces, ahí lo que nosotros nos estamos enfrentando es a una realidad que es cierta. Están llamados a la santidad, pero están llamados a una conversión para poder llegar a esa santidad.
El papel de la conciencia y la ley natural es importante. ¿Por qué? Porque la conciencia nos dice y nos habla de que ese camino no es correcto y que no es parte de la ley natural. La ley natural del ser humano. Hoy también nosotros vivimos una tendencia fuerte que es el especismo, que quiere rebajar el ser humano de una condición de animal. Nosotros a través de la Sagrada Escritura nos ha revelado, la ciencia nos ha revelado y la historia nos ha revelado que el ser humano no se comporta, bueno, en algunos casos sí se comporta como un animal, pero es un animal diferente, si le queremos llamar. Justamente la teología nos enseña que el hombre es el único animal que posee un alma que es tanto espíritu como alma a la vez. Se comporta de las dos formas. Es espíritu y por ser espíritu accede a lo sobrenatural y por ser alma también conforma parte de los seres vivientes. Aquí hay un spoiler sobre un libro súper interesante que leí hace un tiempo donde nos explicaba el libro de que tanto los animales como las plantas tienen alma. Por esas almas no son espíritu. Y los ángeles son espíritu, pero no son alma. Por tanto, los ángeles no buscan la salvación porque ya esa decisión la tomaron hace miles de años atrás, y tanto es así que la decisión de un ángel de desobedecer a Dios y de volverse un demonio, pues no hay una conversión por la perfecta voluntad que ellos manejan a razón de ser espíritu. Y ese punto es importante porque quiere decir que toda alma en cualquier momento de su vida puede optar por la conversión, toda alma humana, definitivamente. Y eso nos enseña la teología moral, de que nosotros, inclusive, hermanos, nosotros no estamos exentos de la condenación, podemos buscar siempre y debemos buscar la santidad a través de esa constante conversión. Y lo otro y el último punto de esta parte es sobre la necesidad de la gracia divina. Hermanos, este es un momento en donde esta sociedad requiere mucha oración, mucho ir al Santísimo y mucha formación. ¿Por qué? Porque la gracia divina debe ser derramada, debe ser pedida antes que derramada, debe ser solicitada con esa misma voz de angustia que tenía esta mujer que no le paraban sus sangrados y con el toque del manto de Jesús pudo quedar sano, pudo quedar sanada. A esa santidad, a esa forma de buscar la santidad es que nosotros nos tenemos que lanzar. Y es por eso que esa búsqueda de santidad no nos puede dejar quietos. Debemos también decirle al mundo, seguirle predicando al mundo contracorriente todas estas verdades. Bien, ahora, yo quise traerles aquí unos puntos importantes porque para poder hablar sobre teología moral debemos saber un poquito de, bueno, qué libros nos pueden servir o nos pueden funcionar. El primero que yo les recomiendo, que sé que es de fácil acceso, es el Veritatis Splendor o el Esplendor de la Verdad de San Juan Pablo II. Este es un libro donde nos habla sobre la dignidad humana, una cosa preciosísima. Yo se los recomiendo, ¿por qué? Porque en revisar ese libro ya uno puede derivar mucha información sobre muchos aspectos, sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la donación de órganos, sobre la homosexualidad o todo este colectivo multicolor. Y también porque Juan Pablo II le dedicó mucho tiempo a esta conversación de la dignidad humana. Fíjense qué curioso, porque San Juan Pablo II, desde que fue electo el sucesor de Pedro, trabajó fuertemente en lo que respecta a la familia y lo que respecta a la conducta humana, a aquellos grandes catequesis que se recogen en lo que se denominó la teología del cuerpo. Son documentos muy valiosos y coinciden en la época cuando en 1990 la APA, la Asociación Panamericana de Psiquiatría, detalló de que la homosexualidad no era un trastorno psicológico. Y al abrir, digamos, esa puerta, por ahí se fue, digamos, generando todos estos puntos, todas estas gestas en pro de visibilizar o de normalizar situaciones tan complicadas como esas. Y lo que yo considero haciendo esta retrospectiva es que San Juan Pablo II, siendo un profeta de nuestro tiempo, nos dejó a la iglesia sumamente preparado con sus libros inspirados en el Espíritu Santo para que nosotros desde la formación pudiésemos entender lo que está pasando y tener
digamos, herramientas para poder ir en contra de esa ideología, hacer esta batalla cultural y espiritual para hacerle frente a todo lo que nos están entregando, todos estos errores y horrores que nosotros podemos ver. Otro libro muy interesante de Charles Callan y John McCullough es Moral Theology. Lastimosamente está en inglés, al igual que The Sources of Christian Ethics y Introduction to Moral Theology. Estos últimos 3 libros están solamente en inglés. Traté de ver si había alguna forma de conseguirlos en español, pero son muy interesantes porque para el que de repente conozca inglés o lo pueda manejar, se dará cuenta de algunas acotaciones muy importantes que hacen para seguir profundizando en el tema de la teología moral. Ahora bien, cuando partimos de la teología moral, que ya entendemos que la iglesia ha sentado una base importante sobre el cual nosotros podemos hablar de distintos temas de la conducta humana, ahorita hablemos entonces de cómo es el asunto de la homosexualidad en la sociedad moderna. Primero, que es un tema ampliamente discutido. A veces yo siento que es un tema propagandístico. Si tú quieres sintonía, colócalo, háblalo, coloca una persona que sea referente del tema y eso te va a mover el contenido o el programa. Y a veces suele ser controversial. Y la sociedad en general se ha vuelto más inclusiva y aceptante de la diversidad de la orientación sexual. Ahí yo tengo un punto. ¿Realmente si es más inclusiva o simplemente nos da igual? Simplemente miramos para un lado y decimos, ese no es mi problema, hasta que ese problema se evidencia dentro de la familia o hasta que por alguna razón nos vemos involucrados en ese tema. Esa inclusión realmente lo que ha sido es que se ha venido normalizando. A mí me dio mucha curiosidad cuando estuve investigando sobre el tema porque me puse a hablar con un compañero sobre el asunto del divorcio. E investigando llegué a datos interesantes. El divorcio antes de, digamos, legalizarse, por así decirlo, tuvo grandes posturas en contra, entre ellos movimientos feministas. Sí, hermanos, como lo oyen, movimientos feministas a lo largo de Estados Unidos y en Europa, cuando se comenzó a dar este proceso de legalización del divorcio, estaban en contra porque argumentaban que las mujeres iban a quedar indefensas a través de este tipo de procesos. Yo no sé qué tanta información hoy se queda al respecto, pero me pareció sumamente interesante. Pero hoy en día el divorcio es algo que inclusive es normal y hasta celebrado. Ya he visto en internet que existen personas que celebran su fiesta de divorcio, haciendo gala de que al fin se terminó este proceso, este tema y soy soltera de nuevo. Una lástima porque si nosotros pensamos en el diseño original del divorcio, del matrimonio, vemos cómo Jesús lo explica en el Evangelio tal cual, donde el divorcio no pasa por la mirada de Dios. Dios quiere constituir una familia que dure terrenalmente hasta la vida de cada uno de los esposos, porque sabe, y el Señor es rico en sabiduría, de que un hogar es el regalo más grande que se le puede dar a una pareja y también a sus hijos. Y de esa manera también, como nos hemos, siento yo, perdido la sensibilidad frente al divorcio, también la hemos perdido frente a estas conductas. En Panamá nosotros hemos hecho desde antes de la celebración del Pride apología de la homosexualidad, dándonos risa cuando vemos eso en los carnavales, cuando van arriba de un carro alegórico, siendo ellos referentes dentro del carnaval. Ese proceso también nos ha ido, digamos, sintiéndonos cómodos con el tema y no le hemos dado el valor o la realidad de lo que presenta, que son personas que están sufriendo, que son personas que realmente no se sienten bien por más que digan lo contrario, que son personas con conflictos, con situaciones que en búsqueda de Dios, Dios puede curar y sanar verdaderamente toda esa situación. Nosotros como católicos estamos llamados a reconocer y respetar la dignidad intrínseca de todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Eso es totalmente cierto. Nosotros no podemos insultar, no deberíamos insultar, no deberíamos, digamos, rechazar a una persona por su orientación. Al contrario, tenemos que recibirle, tenemos que comprenderle y aceptarle. Pero ojo, aquí hay un tema importante. Una cosa es uno adulto, uno que conoce, uno que
inclusive aún con eso, con todos sus defectos. Pero sí es importante proteger a nuestros hijos de la relación con ese tipo de personas. Es igual que tener un conocido que sea alcohólico, que sea violento, que sea drogadicto. Son personas con problemas que no están del todo definidas y que pueden ser un riesgo para nuestros hijos, que pueden ser un riesgo para la salud de nuestros hijos, que pueden ser un riesgo para la formación de nuestros hijos. Una cosa es que yo te puedo comprender, que yo te puedo aceptar, que puedo orar por ti, pero si no entras a este diálogo de conversión, pues yo no puedo poner en riesgo a mi familia contigo. Así tal cual. Y más si es una persona muy cercana. Hay que orar, sí, pero también desde la misericordia hay que hacerle ver a esa persona que no está alineada a lo que es el plan de Dios. Y obviamente sí hay libros católicos sobre la homosexualidad. Lastimosamente, también otro tema que vemos es que en su mayoría están en inglés. El de Wesley Hill, que es el que ven a este lado a la izquierda, es un libro que es de un protestante, pero que es sumamente interesante por lo que aporta a nivel de, digamos, de la experiencia de un homosexual que busca la conversión y que busca vivir en la castidad. Ahorita les comento un poquito al respecto. Daniel Matson, que tiene un libro interesante, controversial, que dice, ¿por qué no quiero que me llames gay? Es un libro súper bueno, que inclusive estoy empezando a revisarlo porque me parece chévere, que el prólogo está escrito por Robert Sara, el cardenal Robert Sara, y que va muy alineado a todo este tema de cómo la homosexualidad o el tema de vivir siendo homosexual se puede vivir desde la santidad y la castidad. Por acá también tenemos a John Farvey, que John Farvey fundó un grupo que se llama Courage, que creo que salió en una de las producciones de Infinito Más Uno. Courage es un grupo que acompaña a las personas con el síndrome de atracción al mismo sexo. Interesante. No le llaman homosexual, sino que usted tiene un problema, eso que a usted le guste a una persona de su mismo sexo, eso no está bien. Tiene este libro que habla sobre la verdad sobre la homosexualidad, el llanto de la fe, le llama, y es una vista comprensiva de las situaciones que envuelven a la homosexualidad. Entonces, estos libros son muy interesantes, ojalá los puedan adquirir, pero sobre todo, obviamente tendríamos que revisar lo que nos dice el catecismo al respecto, porque obviamente les estoy ilustrando de que sí hay documentación sobre teología moral, sí hay documentación sobre la homosexualidad desde el punto de vista católico, pero también, sin ir mucho más allá, vámonos a lo básico, volvamos a las bases, a nuestra doctrina católica. Y obviamente para eso tenemos que hablar sobre el catecismo de la Iglesia Católica. En este catecismo, podemos encontrarlo en el numeral 2359, nos dice, sencillo, corto, las personas homosexuales son llamadas a la castidad. La Iglesia enseña que, aunque la orientación homosexual no es en sí misma un pecado, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Y hago una comparación. El hombre que está casado puede tener la tentación, o la mujer que está casada puede tener la tentación de serle infiel a su esposo. Uno puede decir, oye, pero eso no tiene nada de malo, eso es un traspié, pero está condenado porque es pecado la fornicación. Inclusive tener relaciones sexuales antes del matrimonio con la persona que usted quiera, eso es un acto deplorable ante Dios. Aquí no hay niveles de deplorable. Todo acto pecaminoso nos rompe la relación con Dios. Entonces, el hombre soltero, la mujer soltera, está llamada a vivir en castidad. Es difícil, es complicado, y más en un mundo hipersexualizado, pero estamos llamados a eso. El hombre casado está llamado a vivir una castidad en un sentido distinto, en un sentido de, al ser él un mismo cuerpo con su esposa, pues la castidad es que el disfrute del acto sexual sea entre el esposo y la esposa. Y las personas homosexuales que tienen una desviación están llamados a vivir también en la castidad de cometer ese acto, de decir, evita caer en este pecado que está ante los ojos de Dios, porque no es una fornicación, porque está fuera del empalme natural que Dios ha diseñado,
pero sí te afecta espiritualmente y obviamente rompes la relación con Dios porque es un pecado lo que estás cometiendo. Es importante acá destacar que la distinción que hace la iglesia entre la orientación homosexual, que no es en sí misma un pecado, y los actos homosexuales, que la iglesia considera contrarios a la ley natural. La persona que es adicta a las drogas, que al ser un adicto está cometiendo un pecado. La persona que roba está cometiendo un pecado. La persona que no santifica las fiestas está cometiendo un pecado. Pero la que tenga la tendencia a hacerlo no es en sí mismo pecador hasta que comete el acto. Y esto es importantísimo porque se le está planteando a las personas vivir más allá de la tendencia a vivir en la santidad. Y eso es a lo que todos estamos llamados. Ahí siempre el argumento en contra que nos pueden decir en algún lugar es que, bueno, lo que pasa es que tú sí disfrutas. Brother, yo también vivo en la tentación, en esta parte. El matrimonio tiene sus partes dulces, sus partes amargas, pero por las partes amargas yo no voy a renunciar a la santidad de vivir en mi matrimonio. Al igual que la vida misma tiene partes dulces, partes amargas, pero yo por las partes amargas, reitero, no voy a buscar, digamos, vivir fuera em, de esa amistad que quiero tener con Dios. Ahora, independientemente de la doctrina de la Iglesia Católica enseña que todas las personas deben ser tratadas con respeto, compasión y sensibilidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque también nosotros no podemos movernos por el odio, por el repudio hacia el acto y condenar a la persona. No, hermanos, aquí hay que pesar mucha caridad. Tenemos que ser caritativos, pero no caer en la, bueno, déjalos tranquilos. No, no, no. Abordémosle, llevémosle, oremos por esas personas, pero también entendiendo de que no hay por qué discriminarnos. Un compañero en el trabajo, un compañero en la escuela, una persona que conocemos, una persona que no hemos dado cuenta que es eso. El peor error que nosotros podemos hacer es sacarlo del redil de la iglesia y dejar que el lobo haga con esa persona lo que quiera. Muy por el contrario, acogerlo como acogemos a cualquier hermano o hermana que haya cometido un acto y dejarnos mucho de los prejuicios de que es que son creídos, es que no valoran a la iglesia. No, sigamos orando y sigamos tratando de que esas personas se acerquen mucho más a Dios. El abordaje de este tema siempre tiene que ser desde la caridad. Jesús se sentaba ciertamente con los cobradores de impuestos, con los pecadores de su época, pero no se sentaba para que ellos siguieran así. Había conversión. Es decir, el hecho de que nosotros conversemos o hablemos con una persona que pase por esta crisis, por esta situación, no es para que nosotros entendamos y sopesemos que bueno, pobrecito él, no, al contrario, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a cambiar? ¿Y cuándo vas a buscar de Dios? ¿Y cuándo vas a rectificar el camino? Obviamente llega un punto, hermanos y hermanas, en donde nosotros también le tenemos que dejar a Dios ser Dios y saber que la conversión no viene por nosotros, sino por el Señor mismo, y darle a la persona todas las herramientas o las búsquedas espirituales que necesite, pero ya también dejarle a él seguir su camino y que tome sus propias decisiones. Ahí yo creo que se me repitió dos veces el mismo punto, pero es importante recalcarlo. Por estas personas y por cualquier pecador hay que tener respeto, compasión y sensibilidad por lo que esa persona esté viviendo. Ahora, camino hacia el entendimiento y la aceptación. Nosotros como católicos estamos llamados a acompañar y apoyar a las personas homosexuales en su camino espiritual y en su búsqueda de la castidad, y agregaría yo, santidad. Estamos llamados porque Jesús, cuando nos envió y que vayan por el mundo y predíquele a todos los pueblos y naciones, menos no, eso no lo dijo, no excluyó a ningún grupo, no excluyó ni a los políticos corruptos, ni excluyó ni a los del Madrid, ni a los del Barça, a ningún grupo excluyó. Le dijo a todos, a todos. Y por tanto, nosotros estamos llamados a seguir acompañándolo. Pero a veces, hermanos, nuestra compañía va a ser incómoda. Seremos esa piedra en el zapato que va a generar hasta cierto punto repudio, va a generar hasta cierto punto una incomodidad, que van a venir los insultos, que eres homofóbico,
que tú también eres un gay de closet, porque si te molesta tanto es porque eres un gay de closet. Les cuento lo que he recibido en conversaciones. Que eres una persona que vive en el medioevo. Hey, eso me resbala. Yo estoy claro de que el Señor recibió mucho más insultos que eso y a veces pues simplemente no contesto o entro en conversación, pero para seguir manifestándole de que Dios es un Dios de amor, es un Dios rico en misericordia. Y fíjense lo que nos plantean acá. A través de la reflexión y el diálogo podemos aprender a vivir mejor las enseñanzas de la iglesia sobre el amor, la misericordia y la justicia en el contexto de la homosexualidad. A través de la reflexión y el diálogo. Pero hermanos, no se puede reflexionar y no se puede dialogar sin contenido. No podemos hablar de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos que debe ser correcto, de lo que nosotros decimos que es si no nos hemos formado y nos hemos llenado de ese conocimiento que Dios nos ha entregado a través de la iglesia, la Sagrada Escritura, la tradición, la doctrina. Por eso es importante la formación, por eso es importante que hagamos un camino de entendimiento de lo que nos dice la teología moral católica, que hagamos un camino de entendimiento de lo que nos habla la iglesia sobre no solamente la homosexualidad. Hoy estamos hablando de este tema, mañana pasado podemos hablar de cualquier otro. No podemos dejar a un lado el conocerlo, entenderlo y profundizarlo para entonces poder acompañar desde la reflexión y del diálogo. Esto es bien importante. La última reflexión que les quiero dejar es que estamos viviendo una época importante, no solamente por el tema de la globalización, sino porque la familia está siendo muy atacada. Yo les invito, hermanos y hermanas, que hagamos el rosario, que recemos el rosario, que tratemos de hacerlo, que separemos el tiempo para orar en familia, que amemos mucho a nuestros hijos, que los cuidemos mucho. Vienen tiempos difíciles, pero como dice mi guía espiritual, el padre Chemita, al final el Inmaculado Corazón de la Virgen triunfará. Mantengámonos fieles a esas promesas de nuestra querida Virgen María, mantengámonos fieles a las promesas de nuestro Señor Jesucristo de que los poderes del infierno no van a prevalecer y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero sobre todo también para que mantengamos fieles a la iglesia que Cristo fundó. Acompañemos al pecador, animémosle a buscar la santidad y tratemos siempre de encontrar en cada hermano y hermana a otro Cristo sufriente que necesita de un cirineo que le acompañe a cargar esa cruz y que se entregue por completo para que Dios lo pueda resucitar y llevarlo a la vida o al diseño que Dios ha pensado para él. Hasta acá mi intervención y nada, les escucho si tienen alguna duda o alguna inquietud al respecto.